Bueno, vamos a orar primero que todo. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza. Te pedimos, Padre Santo, que en este tiempo podamos concentrarnos en tu palabra, que seas tú quitando distracciones y pensamientos de nuestra mente, para podernos enfocar, Señor, en lo que quieres enseñarnos en este día, en lo que quieres que aprendamos, Padre Santo. Que sea tu Santo Espíritu hablándonos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones para que esta palabra quede grabada y que podamos avanzar cada vez más en el crecimiento de nuestro espíritu conforme a tu palabra, que cada vez más avancemos, Señor, como creyentes, que cada vez más nos acerquemos al trono de tu gracia, que cada vez más podamos estar más cerca de esos lugares celestiales en Cristo Jesús que tienes para nosotros, amado Padre. Dejamos en tus manos nuestras vidas y obra conforme a tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Entonces vamos a Efesios capítulo 2, por favor, versículo 19 al 22, nos corresponde en esta mañana. Efesios 2, 19 al 22, amén. Bueno, dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu, amén. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, gloria al Señor. Entonces, en nuestro estudio que hicimos de Efesios de hace 8 días, en los versículos anteriores, vimos una verdad fundamental del Evangelio, que Cristo derribó el muro de separación entre los judíos y los gentiles, ¿sí? Como habíamos visto literalmente en el templo, había un muro que separaba hasta donde podían llegar los gentiles en ese tiempo, ¿sí? Porque el gentil que pasara de ese muro era penalizado con la muerte. Podían quitarle la vida por ese pecado. Solo los judíos de sangre podían entrar a ese lugar. Pero el Señor Jesucristo no solamente no derribó el muro físico, sino que el muro espiritual, por decirlo así, esa separación que había, esa enemistad entre los judíos y los gentiles. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo somos uno. Ya no hay judío, ni hay griego, ni circunciso, ni incircunciso, ni esclavo, ni libre, sino que somos todos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, antes de Cristo la humanidad estaba dividida espiritualmente y los gentiles estaban lejos de Dios, ¿cierto? Sin pacto, sin promesa, sin esperanza. Porque, y es así, el hombre que está sin Cristo en el corazón no tiene esperanza. Puede decir, no, yo cuando muera voy a ir al cielo porque mi familia va y paga 20 misas en el año para que mi alma vaya al reino de los cielos. Mentira del diablo. Porque por más misas que paguen, por más obras que hagan, no van a poder heredar el reino de los cielos, si no se cree solamente por Cristo Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida. Amén. El único que nos puede llevar al reino de los cielos de Jesucristo. Entonces, pero por medio de la cruz, el Señor Jesucristo nos acercó a Dios. El Señor Jesucristo nos reconcilió a los hombres entre sí y el Señor Jesucristo conformó un solo pueblo. Y el resultado de esa obra redentora en la cruz es que existe ahora un pueblo de Dios, ¿cierto? Que es la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Y todo eso por qué? Por gracia, dice la palabra. ¿Sí? Y recuerden que esa gracia no es una licencia para pecar, ¿no? Sino que esa gracia es una licencia para vivir para la gloria de Dios.
para vivir conforme a la palabra del Señor, para ser cada día más esforzados y valientes. ¿Por qué? Por andar derechito, como dicen, sin torcernos ni a diestra ni a siniestra, sino que andamos conforme al Señor quiere que andemos. Amén. Entonces debemos de entender eso y no hacernos los de los oídos sordos, ¿no? Porque queremos ser salvos, pero seguimos viviendo como el mundo vive, seguimos haciendo o teniendo las mismas costumbres que el mundo tiene, en los mismos vicios que el mundo tiene, en el mismo orgullo, arrogancia, codicia, hasta el yugo desigual, y queremos ser salvos. Pero no nos damos cuenta de que todas esas cosas son las del viejo hombre, que ahora en Cristo somos una nueva criatura y no podemos vivir de la misma manera en que vivíamos antes, sino que ahora debemos vivir ¿qué? Diferente, como para el Señor. Amén. Entonces, como les decía, no es que nos estemos cayendo siempre en el mismo hueco y nos tropezamos. No, puede que de vez en cuando, por alguna circunstancia, en nuestro caminar con el Señor, encontremos un obstáculo en el camino que nos haga caer. Pero que nos levantamos, nos sacudimos, le pedimos perdón a Dios y Él es fiel y justo para perdonarnos y seguir avanzando con el Señor. No pasamos cada 2 días por ese mismo lugar para caernos en ese mismo hueco, ¿cierto? Sino que debemos luchar por eso. Entonces surge esta pregunta, ahora, en el contexto de lo que acabamos de leer, ¿qué está haciendo Dios con ese nuevo pueblo que ha salvado? Y la respuesta a eso es lo que vamos a estudiar hoy, porque Dios no solo salvó a individuos, sino que dice que Él está construyendo algo espiritual en nosotros, en el creyente, ¿sí? Y por eso el apóstol Pablo ahí, cuando en unos versículos que leíamos, decía que los creyentes ahora somos parte de un edificio espiritual. Dice ahí un edificio espiritual, que es el templo del Dios vivo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces ese edificio no está hecho de ladrillos, no está hecho de cemento, de piedra, de hierro como este lugar, sino que está hecho de personas y cuyo cabeza de este edificio es Cristo Jesús. Amén. Por eso el tema de hoy es el verdadero templo de Dios, que somos nosotros. Amén. Entonces ya no somos extraños para Dios, sino que dice que ahora somos parte de la familia de Dios, dice en el versículo. Entonces leamos nuevamente el versículo 19, por favor. Y lo dice, así que ya no soy de extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios, amén. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, ocurre algo extraordinario. Dice que Dios cambia completamente su posición espiritual, ¿sí? O sea, dice, como lo habíamos estudiado, Él nos saca de muerte a vida. Dice que nos hace sentar en los lugares celestiales, que ya estamos en ese lugar. O sea, no que estemos físicamente en el cielo, ¿no? Que todavía estamos en esta tierra. Pero dice que cuando sea el momento en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, tenemos entrada al reino de los cielos. Que si morimos por una enfermedad, por un accidente, por cualquier cosa, gloria a Dios, porque vamos a tener entrada en el reino de Dios. Amén. Dice que el creyente ya no es un extraño para Dios, ya no es un desconocido en su reino, ya no es un extranjero espiritual. O sea, dice ahí advenedizo, que quiere decir que es venido de un lugar distinto de aquel donde se ha establecido, ¿cierto? Nosotros venimos de un lugar distinto, ¿cierto? Venimos del mundo, pero ahora estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Éramos forasteros, éramos intrusos, éramos trepadores, arribistas, incircuncisos, generación malvada, ¿sí? Eso éramos. Pero ahora, ¿qué somos? Ahora somos miembros de la familia de Dios, miembros de la familia. Ahora el Señor nos ha acercado por medio de Cristo Jesús, amén. Y esto significa que el creyente ha recibido una nueva identidad espiritual. En Juan capítulo 1, verso 12, San Juan 1, 12.
San Juan 1:12. Amén. Oído a esto, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, a todos los que recibieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, a todos los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira, no somos hijos de desobediencia, no somos del mundo, sino somos hijos de Dios. Amén. Filipenses 3:20, por favor. Filipenses capítulo 3, verso 20. Amén. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Nuestra ciudadanía es celestial. ¿Quién es colombiano? Ah, mal. Porque ahora nuestra ciudadanía es celestial, no terrenal. Ya no somos de esta tierra, ya no somos colombianos, ya no somos como haitianos, venezolanos, chinos. Ya no somos de esta tierra, nuestra ciudadanía es celestial. Sí, estamos todavía en esta tierra, nuestra cédula dice que somos colombianos, pero nuestro corazón debe decir que somos del reino de los cielos. Amén. Entonces, nuevamente ahora, Hebreos 12, versículo 22 y 23. Amén. Hebreos 12, capítulo 22, capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23. Amén. Aquí lo... Hebreos 12, ¿ya? Versículo 22 y 23 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Dice que hemos sido llevados a la Jerusalén celestial. Que podemos ir a Jerusalén terrenal, sí, claro. Uno va y compra el tiquete y se va para Israel, aunque ahorita pues con ese conflicto. pero no nos va a hacer ciudadanos, ¿cierto? Si vamos terrenalmente, físicamente podemos ir, podemos visitar, pero si nuestra descendencia no es judía, pueden ser jodidos algunos, pero si nuestra descendencia no es judía, no nos pueden hacer ciudadanos. Un judío de sangre que tenga el linaje y que pueda no reconocer, sino ser reconocido como israelita, le dan la ciudadanía terrenal de que es israelita, ¿cierto? Pero ahora nosotros tenemos la ciudadanía de la Jerusalén celestial, que es mejor, es mejor que cualquier ciudadanía terrenal, ¿no? Entonces el creyente ahora pertenece a esa ciudad celestial y forma parte del pueblo eterno de Dios. ¿Sí? ¿Es la iglesia de quién? De Jesucristo, amén. Ahora somos parte de la iglesia de Cristo. Volvamos pues a Efesios capítulo 2, verso 20. Amén. Dice,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces los creyentes estamos siendo edificados cada vez más. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, por medio de la comunión con Dios, por medio del tiempo de alabanza. Todo eso nos edifica. Por eso es que todo el tiempo es importante para el Dios, todo el tiempo en que le dedicamos tiempo a Él. La alabanza es un tiempo importante para el Señor. Por eso llegue temprano, hermano. El tiempo de oración antes de empezar es un tiempo importante para el Señor. El tiempo de la palabra de Dios es importante para el Señor. No solo a venir a alabar al Señor, sino el tiempo de la palabra es muy importante. En otras congregaciones le dedican 15, 20, media hora, o sea, un tiempo que realmente es corto para la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos edifica. O sea, la alabanza nos enseña a adorar al Señor, a alabar su nombre, pero con la palabra nos edificamos, ¿sí? Nos edificamos, aprendemos a vivir como el Señor quiere que vivamos, ¿sí? Entonces, la salvación no es el final de la obra de Dios, sino es el inicio. Cuando creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el arranque. Ese es el primer paso de nuestra carrera. Tenemos una carrera eterna delante de nosotros y esa es el primer paso. Y la salvación es el comienzo de un proceso espiritual que hace el Señor. Es cuando creemos genuinamente en el corazón y reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ahí nuestro espíritu cobra vida. Pero es como un bebé, ¿cierto? Como un bebé que dice la palabra de Dios que los bebés espirituales necesitan leche, ¿cierto? Necesitan esa palabra sencilla. Pero cuando ya vamos creciendo, queremos un alimento más sólido, ¿cierto? Entonces ya el bebé empieza a querer pan, y que empiezan a darle primero que el juguito de los frijoles y que no sé qué, y que las sopitas y las cremas, y así va evolucionando, ya le echan el pollo desmechado y así toca con nosotros, ¿sí? Pero ya digamos, los que llevamos tiempo en el Evangelio, ya es hora de que estemos alimentándonos con la palabra del Señor. Y puede que muchas veces los que están comenzando no entiendan, pero es alimento también, ¿sí? A veces se atoran, ¿no? Pero es alimento para nuestro cuerpo, para edificar nuestro espíritu, para crecer y madurar espiritualmente. Amén. Y Pablo, digamos que usa una imagen de un edificio en construcción, ¿cierto? Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? Y adelante en el 21 habla del edificio, en quien todo el edificio, ¿sí? Entonces es como una construcción. ¿Dónde estamos? Entonces, el edificio es la iglesia. Cada creyente es como una piedra que Dios está colocando en ese edificio espiritual, ¿sí? Nosotros, cada uno por sí solo no puede ser la iglesia, ¿no? Porque la iglesia habla de comunidad, de comunión los unos con los otros. O sea, no podemos decir que somos la iglesia ya apartados en el medio del monte, ¿no? Necesitamos de los otros miembros, porque una casa no es una sola piedra. Bueno, uno puede excavar y en una roca gigante y hacer una casa ahí, pero digamos que en lo actual este edificio no se compone de una sola piedra, hay muchísimas piedras, ¿cierto? En las columnas, en las paredes, hay muchos ladrillos, hay mucha estructura, ¿sí? Y no es una sola unidad, son muchas cosas que conforman la unidad. Así es el cuerpo de Cristo, así es la iglesia de Cristo. Somos muchas personas que conforman ese cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el fundamento doctrinal de ese edificio dice ahí en el versículo 20, que la enseñanza de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios, ¿sí? La revelación transmitida en las Escrituras, lo que el Señor inspiró por medio de su Santo Espíritu, inspiró a hombres para que conformaran esta palabra de Dios. Muchos pueden decir, no, es que esto es un libro escrito por hombres, por personas, y que lo unificaron y no sé qué. Pero si vamos a la historia de la palabra de Dios, fue extraída de los pergaminos, es decir, de documentos hechos por aquellos apóstoles que con el tiempo
conformaron la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces por eso es importante para nuestras vidas. Y por eso dice que es base fundamental, dice, edificado sobre ese fundamento. Entonces es como una casa, ¿no? La casa tiene el piso y sobre el piso después echan las paredes y las columnas y todo eso. Y el fundamento es la palabra de Dios, pero hay una base principal. O sea, debajo del piso de esta casa hay algo que se llaman las bases, ¿cierto? Que son normalmente unas cosas con concreto y acero y hierro muy grandes. ¿Sí? En cada esquina, en cada columna, debajo hay una de esas bases para que el peso del edificio pues no hunda la casa, ¿cierto? En la tierra. Y ese fundamento es Jesucristo. Amén. Esa base es Cristo Jesús de nuestras vidas. En Efesios ahí mismo, pero capítulo 4, verso 11 y 13. 11 al 13, perdón. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces dice que Cristo estableció ministerios, ¿para qué? Dice, para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Amén. Nosotros somos los santos del Señor. Amén. Dice que está para perfeccionar a los santos, edificando el cuerpo de Cristo. Al final del versículo 12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Amén, nosotros somos del cuerpo de Cristo. Para llevar a la iglesia a la madurez espiritual, dice en el versículo 13, dice para que lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y que ese conocimiento nos transforme en un varón perfecto, que seamos perfectos a la medida del Señor Jesucristo. Dice que a la medida de la plenitud de Cristo. Lógicamente, es un proceso, también es algo que va a perfeccionarse cuando ¿quién? Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Ahí seremos completamente transformados y seremos semejantes a la imagen del Señor Jesucristo. O sea, con ese cuerpo glorificado, nuestro cuerpo también va a ser glorificado. Pero mientras tanto hay un proceso, ¿cierto? Un proceso de crecimiento. El edificio crece, ¿no? Un edificio no llega ahí de un día para otro, ya está de 10 pisos. Bueno, en China tal vez sí, pero lo hacen modulares. Pero normalmente un edificio hecho de ladrillos y eso empiezan por las bases, la cimentación, el primer piso, la primer placa, las columnas, después de las columnas ya echan la plancha del segundo piso y así sucesivamente. Es todo un proceso, un crecimiento que eso es, así crecemos nosotros. Cada vez que nos congregamos, cada vez que leemos la palabra, cada vez que alabamos al Señor, cada vez que le dedicamos tiempo a Dios, cada vez que escuchamos una prédica, cada vez que dedicamos ese tiempo realmente para orar, para tener comunión con Dios, vamos creciendo un paso más. Un paso más. O sea, un piso hasta llegar al reino de los cielos. Y son hartos escalones, mis hermanos. Porque ni aún han hecho un edificio, pueden hacer un edificio y decirle rascacielos, ¿no? Pero todavía está en esta atmósfera, todavía no ha llegado más allá. Entonces debemos dejarnos de edificar en el Señor paso a paso, pero ir avanzando de la mano del Señor. Amén. Primera de Pedro, por favor. Capítulo 2. Primera de Pedro 2:5. Amén. Oído, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice que los creyentes somos piedras vivas, amén. Entonces no me saquen la piedra. No. Nos dice que somos piedras vivas dentro de ese edificio espiritual, ¿cierto? No es nada literal, ¿no? Es un edificio espiritual que construye el edificio que es la casa de Dios, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos piedras y nos unimos para hacer ese edificio espiritual del Señor. O sea, ya somos templo del Espíritu Santo, amén. Pero también Él se divide en cada uno de nosotros, está el Espíritu Santo morando. En unos con unas medidas diferentes, ¿cierto? En otros está pequeño, ¿por qué? Porque nosotros no estamos creciendo espiritualmente, ¿cierto? Porque no le dedicamos tiempo al Señor. Y en otros tal vez esté más grande. Volviendo ahí a la palabra del Señor, dice que también en el servicio, dice que cuando nos edificamos, cuando le dedicamos tiempo al Señor, cuando hacemos estas cosas, estamos dándole gloria y honra al Señor. Nuestra vida y nuestro servicio a Dios debe corresponder a nuestra vida, porque muchas veces nuestra vida no está andando correctamente delante del Señor. Si realmente estamos siendo edificados espiritualmente, es decir, por medio de la comunión con Dios vamos creciendo espiritualmente, entonces nuestra vida debe reflejar ese crecimiento. No podemos seguir siendo los mismos, no podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes, no podemos actuar de esa manera. No podemos actuar como el mundo actúa, con las costumbres del mundo, con lo que practica el mundo, con los vicios del mundo, con las cosas del mundo, no, sino como el Señor quiere que vivamos. El creyente no puede permanecer espiritualmente igual toda la vida. Tiene que haber una evolución. No como los bebés no se quedan bebés toda la vida, ¿cierto? Muchos padres dirán, no, ojalá se quede así pequeñito, ¿sí? Que lo puede uno manejar, que no llegue a la adolescencia, que empiezan a ser rebeldes y a poner problemas, ¿no? Pero es imposible. Los niños, los bebés siguen creciendo y van evolucionando. Así mismo debemos ser los creyentes. Dios espera que cada creyente crezca, ¿cierto? Que madure. Muchas veces estamos como esos jóvenes rebeldes porque empezamos a cuestionarnos, a cuestionar la palabra, y de cierta manera está bien porque debemos aprender del Señor y evolucionar en las cosas del Señor, pero el Señor quiere que maduremos, que seamos transformados espiritualmente, no transformados físicamente o como hoy en día que se quieren transformar en los Terian o transformar en otras cosas raras, no de esa manera, sino espiritualmente, crezcamos espiritualmente, nos transformemos de muerte a vida, amén. Entonces, le damos ahora 2 Corintios, capítulo 3, unas hojitas de atrás de Efesios está Corintios, 2 Corintios 3, 18. Segunda de Corintios 3, 18, amén. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Dice que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿A la imagen de quién? Del Señor Jesucristo es que debemos ser transformados. No una imagen hecha por hombres, no a nada de eso, sino a la imagen realmente del Dios viviente, del Señor Jesucristo que entregó su vida por nosotros. Amén. En 1 Corintios capítulo 3 también, pero en 1 Corintios, unas hojitas de atrás, en 1 Corintios 3, 11 al 15. Amén. Dice así,
Primera de Corintios 3, 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien es él mismo, será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Entonces aquí Pablo hace una analogía, es decir, una comparación entre cada creyente y lo que va edificando espiritualmente con unos materiales de una construcción de esta tierra, ¿cierto? Entonces, la vida del creyente pues debe estar edificada en Cristo, ¿sí? Y algunos en Cristo edifican con oro, con plata, con piedras preciosas. Pero algunos otros edifican con ¿qué? Con madera, con heno, con hojarasca. Entonces, si vemos la madera, es fácil de que se queme. El heno, mucho más, ¿cierto? Y la hojarasca, pues peor, porque son como hojas secas. Entonces, si uno tiene un edificio, uno hecho con oro, plata, piedras preciosas, como es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿cierto? Esa Nueva Jerusalén dice la palabra de Dios que sus calles son de oro, ¿cierto? Que las paredes, las puertas son hechas de piedras preciosas. Y si uno intenta quemar eso, pues no se quema porque es de un material resistente. Pero si coge la madera y construye con madera, con heno, con hojarasca y con una chispita, eso se prende así, rapidísimo. Y no queda nada, quedan solo cenizas. Entonces, cuando sea el tiempo del juicio delante del Señor, va a probar la calidad de nuestra obra, cómo hemos construido espiritualmente, ¿sí? Cómo hemos crecido espiritualmente. Si seguimos viviendo como el mundo vive, si seguimos actuando como el mundo actúa, muy seguramente estaremos construyendo con madera, heno y hojarasca. Pero si realmente vivimos como el Señor quiere que vivamos, dejamos las costumbres de este mundo, dejamos las cosas que nos alejan de Dios, los vicios que nos quieren arraigar a las cosas de este mundo, si nuestra mirada está puesta en los lugares celestiales, pues estaremos construyendo con oro, plata y piedras preciosas. Amén. Entonces, el día del juicio, Cristo probará la calidad de nuestra obra. Amén. Y esto no determina la salvación, dice ahí en ese versículo, pero sí determina las recompensas eternas. Puede que alguien haya que cree en el Señor Jesucristo genuinamente en el corazón, pero que su vida realmente no ha sido transformada por la palabra, porque no le dedica el tiempo al Señor, porque está distraído con las cosas de este mundo, pero su corazón está en el Señor. Puede que sea salvo, pero cuando vaya delante del Señor no recibirá recompensas. Como lo hemos estudiado, que recibiremos coronas, que recibiremos muchos galardones en el reino de los cielos. Amén. Entonces, así que traiga oro, plata y piedras preciosas para las ofrendas, ¿no? Ya saben, para que edifiquen. No se trata de eso. Recuerden que eso es en el sentido espiritual, de cómo edificamos en el reino de los cielos con nuestra vida, dando buen testimonio, congregándonos, estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, alabando al Señor, dejando de escuchar música del mundo, porque nos distrae, porque nos pone a pensar en cosas incorrectas, sino colocándonos o poniéndonos a escuchar alabanzas genuinas del Señor. No cualquier alabanza moderna y cosas que hasta se parecen a la música mundana que realmente no trae valor a nuestro espíritu, sino que antes nos sigue apartando de eso, sino con la música que realmente alabe y adore al Señor. Amén. Así estaremos edificando cada día con oro, madera, con oro, plata y piedras preciosas. Amén. Entonces cada día estamos edificando algo más en el crecimiento espiritual.
y eso determina los materiales con los que edificamos, cómo vivimos cada día. Y algo muy importante hay que resaltar, es que el fundamento de la iglesia no es Pedro, como dicen algunos por ahí, sino que el genuino fundamento es ¿quién? Jesucristo. Entonces, dice que la Biblia enseña claramente que la base de la iglesia es Jesucristo. Y Cristo es la piedra principal, ¿sí? Sobre la cual se levanta ese edificio. Entonces leíamos que la base como tal es Cristo, ¿cierto? Y sobre esa base sí se echan los demás cimientos, se echa el primer piso, empiezan a echarse las columnas, todo eso. Pero Cristo es esa piedra principal que levanta el edificio espiritual. Amén. Leamos del libro de los Hechos, por favor. Capítulo 4. Versículo 11 al 12. Hechos 4, 11 al 12. Amén. Oído, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor Jesucristo. Entonces decía el apóstol Pedro ahí ante el concilio, hablándoles del Señor Jesucristo, diciéndoles a los judíos en la cara que ellos habían desechado la piedra angular de la edificación de la iglesia de Cristo, que era el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Y que ahora esa piedra había venido a ser la piedra angular, la piedra principal de la construcción. Por eso el Señor Jesucristo es la cabeza del ángulo, la cabeza de la iglesia. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3. Nuevamente el verso 11. Amén. Oído. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nadie puede venir a decir que la salvación es por medio de otra persona, por medio de un santo, por medio de María, por medio de los apóstoles. No, la salvación solo es por medio de Jesucristo. Amén. Por nadie más. Ese es el único fundamento, el cual es por medio de la salvación. Amén. Incluso el mismo Pedro lo decía, porque es que quieren, como a lo largo de la historia católica de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia católica, se ha dicho que Pedro es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Que sobre Pedro se edificaba la iglesia, pero no era en sentido literal que el Señor Jesucristo lo decía, sino que en la verdad fundamental que había dicho Pedro era en la que se edificaba la iglesia de Cristo. Amén. El mismo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, el mismo Pedro lo declaraba. Primera de Pedro 2, versículos 6 al 8. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo.
y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezo en la palabra, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Entonces, Pedro no se presenta como fundamento de la iglesia, sino que se presenta como piedra viva dentro del edificio celestial, porque esos son todos los apóstoles, también otras piedras vivas que hacen parte del simiente, pero que son piedras de ese edificio espiritual que somos ahora nosotros también miembros, pero cuya base fundamental es Jesucristo. Amén. Así el Vaticano diga que Pedro es la piedra, que aquí vimos en las evidencias de la Escritura que no es así, sino que es Cristo, la roca eterna. Amén. Entonces, si el Vaticano dice que el Papa es el intercesor entre la tierra y el reino de los cielos, eso es mentira del diablo, porque dice que el único intercesor es el Señor Jesucristo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Eso es. Entonces debemos de, y esos son herramientas que nos deben ayudar para cuando alguien venga a hablarnos de eso, precisamente de que la iglesia fue edificada sobre Pedro. No, fue sobre la verdad que dijo Pedro, porque Pedro reconoció al Señor como Dios, lo reconoció como Hijo de Dios, lo reconoció como Salvador, como el Mesías. Y esa es la genuina fundamento de la iglesia, porque nadie puede venir al cuerpo de Cristo si no reconoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Efesios 2:20, por favor. Amén. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Entonces, la piedra angular en la arquitectura antigua era una piedra principal, ¿cierto? Por ejemplo, lo hacían en un arco, muy usada en un arco. Entonces iban piedras a sus lados de las medidas específicas, iban haciendo el arco, pero la piedra de arriba era fundamental porque tenía que ser la medida exacta, las dimensiones exactas para que cuando la pusieran el arco no se cayera. Ahí es algo, digamos que se ven mucho en las edificaciones antiguas, ¿no? Y se pueden parar solo las piedritas y tener la última y eso no se cae, porque está sostenida, digamos que esa piedra principal, la piedra de arriba es fundamental. Y eso alinea la construcción y determinaba esa estabilidad del edificio o del arco. Y la piedra angular era fuerte. Si la piedra angular era fuerte, el edificio pues permanecía, ¿no? Pero si esa piedra era muy débil, se rompía y se deshacía y se caía todo a su alrededor. Entonces Cristo es de esa piedra fundamental. Leamos el Salmo 118, por favor. Salmo 118, 22. Amén. Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. El fundamento. Y en Mateo 21, 42, por favor. San Mateo 21, 42.
Amén. Oye, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Ahí el Señor Jesucristo se estaba identificando delante de ellos como dice ahí, como esa piedra que desechaban ellos, esos judíos, pero que venía a ser cabeza del ángulo, venía a ser la piedra principal, la más importante en esa construcción que es el cuerpo de Cristo, amén, que es la iglesia de Cristo, que es ahora el pueblo santo de Dios, amén. Y la iglesia no es algo, digamos, muerto, la iglesia no es de este lugar es un local, ¿cierto? Un edificio, una casa, pero no es la iglesia somos nosotros, los creyentes, somos las piedras. Entonces la iglesia no es simplemente una organización religiosa tampoco, ¿no? Es un organismo espiritual vivo, porque estamos vivos, porque tenemos en nosotros al Espíritu Santo, nuestro espíritu tiene vida, amén, estamos vivos, y Cristo es la cabeza de los creyentes que forman el cuerpo de Cristo, amén. En Efesios nuevamente, por favor, capítulo 4, verso 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces el cuerpo de Cristo somos nosotros. Dice que estamos compuestos de coyunturas, de huesos, de las uñas, ¿cierto? El cuerpo está, y todo es importante. Uno sin uñas, grave. Eso sí, hay mugre en las uñas, ¿no? Ojo que no seamos mugre por ahí, sino que seamos al menos la uña del pie pequeño. El dedo pequeño del pie derecho, que el que más le duele cuando uno se golpea, ¿no? Pero que seamos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que no nos quedemos atrás, porque un cuerpo va creciendo normalmente todo a la medida, ¿cierto? Todo va creciendo, no se queda un dedo más pequeño que el otro, una más normalmente, ¿no? Una mano más pequeña que la otra, ¿no? Y así debe ser el cuerpo de Cristo, que vayamos evolucionando todos, que vayamos creciendo todos para el Señor. Dice que en amor, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. Y Colosenses 1:18, por favor, más adelante. Colosenses 1:18. Amén. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Dice ahí que Cristo es la cabeza de la iglesia, amén. Y la iglesia verdadera crece porque la vida de Cristo fluye dentro de la iglesia. O sea, ¿cómo? ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, ¿sí? Entonces dejemos que la presencia del Señor fluya en nuestro ser, en nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, porque a veces como que lo apagamos, o sea, no lo escuchamos. El Señor está ahí hablándonos, ojo que por ese camino no es. Ojo que de esa forma de vivir no le agrada al Señor. Ojo que
que esas amistades no le agradan. Ojo que el yugo desigual no es correcto para los hijos de Dios. Ojo que, ojo, y uno como los jóvenes ahora con sus audífonos y les va uno hablando y ellos no escuchan porque están ensimismados en su... ¿sí? Y no están concentrados en lo que se les está hablando, en lo que le habla el Señor. Y el Señor le dice a uno cómo debe uno comportarse, cómo debe uno vivir, cómo debe estar para agradarle al Señor. No es lo que nos agrade, no es lo que le agrade al mundo, no es lo que le agrade al vecino, no es lo que le agrade a los demás, es lo que le agrada a Dios. Amén. Así debe ser nuestra vida. Volvamos a Efesios. Bueno, es que en el anterior volví a leer el 21 y volví a leer el 20 y era el 20. Pero leamos nuevamente, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces ahí sí cuadra que va creciendo ese edificio, que somos un edificio del Señor y va creciendo. Y ahora leamos el 22, que dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, ¿en qué? En el Espíritu. Dice ahí que somos, ¿qué? Juntamente edificados en el Señor, edificados en la palabra, por medio de la palabra, por medio de la comunión, por medio de congregarnos. Porque es que hay personas que dicen, no, pues yo puedo orar en la casa, puedo leer la palabra en la casa, puedo alabar al Señor en la casa, puedo hacer todo en la casa, y de una manera está bien y se debe hacer, porque uno a la iglesia viene 2 horas a la semana, los que venimos el domingo, que llegamos temprano, entonces estamos de 8 a 11, digo de 9 a 11, pero los que no, pues son menos tiempo, y los que venimos los miércoles son otra hora y media más o menos, y el resto de la semana tiene muchas horas, ¿cierto? Y en medio de esas horas, ¿qué pasa? Que debemos también edificarnos en nuestra casa, orando, alabando al Señor, teniendo comunión con el Señor, leyendo la palabra, escuchando alguna prédica, ¿sí? Si no sabe qué prédica escuchar, en el canal de la iglesia hay muchísimas desde el 2020, entonces de ahí puede empezar a escuchar. Cada domingo ha sido grabado por lo regular, la mayoría de domingos están ahí, entonces ahí puede instruirse en la palabra del Señor, ¿sí? Y entonces, se me fue la paloma, pero volviendo aquí al texto, nosotros somos edificados por medio de eso que hacemos. Entonces, ¿por qué es importante congregarse? Porque aquí venimos y unánime juntos estamos alabando al Señor, el cuerpo de Cristo, porque allá en la casa somos parte del cuerpo de Cristo, pero donde realmente se hace genuino cuando nos congregamos, cuando estamos piedra contra piedra y nos sacamos la piedra. ¿Sí? Cuando estamos interactuando entre la iglesia de Cristo, ¿sí? Que debemos amarnos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. ¿Y cómo los voy a soportar si no vengo a la iglesia? ¿No? Pues toca venir para soportarlos. Entonces, dice que somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces nos edificamos espiritualmente para hacer morada correcta del Señor. Y el propósito final de este edificio espiritual es extraordinario, porque dice, Dios habita dentro de su pueblo. Dice que Dios habita en cada uno de nosotros, amén. No en este templo hecho de piedra, de ladrillos, no, sino que realmente habita es en nuestro cuerpo, en nuestro ser, porque venimos a ser cuerpo, templo del Espíritu Santo. Entonces Dios habita en la vida de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Le damos 1 Corintios, más adelante nuevamente, digo más atrás, 1 Corintios 6, atrásito, unos hojitas atrás, 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Amén.
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Entonces, muy importante. Nos dice que nuestro cuerpo es del templo del Espíritu Santo. Y si nosotros venimos a este templo y lo adornamos, lo limpiamos, le hacemos aseo, están los instrumentos, el sonido, las sillas, todo limpiecito, lo limpiamos, ¿cierto? Y venimos a darnos cuenta de que este lugar solo es un lugar de congregación, que el templo genuino del Espíritu Santo somos nosotros. Entonces debemos de estar bien arregladitos, pero no solamente exterior, sino interiormente, dejando que la obra del Espíritu Santo tenga efecto en nuestras vidas. Porque como les decía hace un momento, a veces ignoramos la palabra del Señor, a veces nos hacemos los que no es con nosotros y queremos seguir viviendo como queremos vivir, escuchando la música que queremos escuchar, pasando el tiempo como queremos pasarlo, haciendo las cosas como lo del mundo las hace, que es una cosa de corrupción y perversidad, sino que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo en cada día, en cada cosa que hagamos. Amén. Y 2 Corintios, en 2 Corintios 6, versículo 16. Ahí más adelante. Más adelante, 2 Corintios 6, 16. Amén. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Ahora nosotros somos ese pueblo del Señor. Amén. Ese pueblo de Dios. Y viene a traer, digamos que, como fuerza eso que decíamos ahí. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y muchas veces nosotros no hacemos como en otros lugares que tienen un ídolo físico, ¿cierto? Hecho por las propias manos de los seres humanos, y a esa estatua la adoran, la besan, le rezan, le piden, pero eso es algo de madera, algo de piedra, algo que no tiene realmente vida ni poder. Y ellos hacen eso, pero ahora nosotros también tenemos otros ídolos. ¿Qué son ídolos? Hasta la misma familia, el dinero, los hijos, el cónyuge, ¿sí? ¿Por qué se dice que son ídolos o idolatramos a esas personas o esas cosas? Porque nos quitan el tiempo que es del Señor y preferimos dedicarle el tiempo a eso. O dedicarle el tiempo a ver los deportes en televisión, al fútbol. Ahorita que se viene el mundial, el domingo a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana es un partido importantísimo y juega Colombia, entonces no voy a venir a la iglesia. ¿Qué es eso? Para eso están el internet, la tecnología. Hoy en día se puede ver en diferido. Entonces, me acuerdo una vez que estaba en medio de eso, una final de no sé qué cosa, y llegué a la iglesia, y bueno, el hermano fue a la iglesia, ¿no? Sí. Y cuando me doy cuenta, el hermano por allá con el celular y con un audífono ahí en una esquinita mirando el partido. O sea, qué falta de respeto, ¿no? Si quería eso, pues no vaya a la iglesia, quédese en su casa y haga lo que quiera, pero vaya él con las cuentas con el Señor. Pero haciendo esas cosas, y claro, estaba haciendo un ídolo del fútbol, un ídolo de esos, de la Champions. Hay algunos que les gusta por ahí va la piedra, les gusta la Champions y que las ligas europeas y todo eso. Y pues no está mal, ¿sí? Porque de todas maneras es un deporte, pero que no le robe a uno el tiempo del Señor, que no le robe a uno el tiempo de congregación, que es importante, porque si no oro, si no leo la palabra en otro tiempo, si no alabo al Señor en otro tiempo, al menos se edifica con lo que viene a la congregación y le da el tiempo del Señor.
pero hay que hacer mucho más en nuestros días, ¿no? Entonces, hablando de que no, esos ídolos, no hay ninguna comunión del templo del Señor con esos ídolos que tenemos, que nos apartan del Señor. Hasta la familia, porque, ay, no, es que mi familia y no sé qué, o sea, está bien, por ejemplo, salir, pasear, descansar, es necesario, y uno puede tomarse un domingo, un fin de semana, un festivo para eso, pero no todos los festivos, no todos los puentes, no todos los domingos, porque entonces ya, o que viene la bendición, ¿no? Y llega el carro, y llega la finca y no sé qué, entonces me voy todos los fines de semana para la finca y me conecto por internet a ver el culto. No, o sea, eso es bueno de vez en cuando, pero no hay que hacer las cosas, o hay que hacer las cosas sin dejar de hacer lo otro. O sea, primero para el Señor. Y si tiene tiempo, pues venga el domingo y después del domingo sale y se va a su finca, a sus cosas, a compartir con la familia, a almorzar, los saca a almorzar donde pueda invitarlos, así sean en el restaurante aquí a la vuelta, Doña Betty, pero está compartiendo y es importante ese tiempo para la familia, pero que eso no le quite el tiempo que es para el Señor, amén. Entonces, conclusión. Este pasaje nos recuerda una verdad fundamental que tenemos que tener en nuestro corazón. Dios no está edificando un templo de piedra, un templo físico, sino un pueblo espiritual. La iglesia de Cristo no son estas cuatro paredes, sino somos los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Cada creyente es una piedra viva de Dios que hace parte fundamental de la iglesia de Cristo. Amén. Porque no podemos hacer lo mismo si tenemos solo 4 dedos, ¿no? O sea, puede seguir viviendo el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Puede hacer muchas cosas, pero le hace falta que una parte fundamental. Por eso es que todos somos importantes. ¿Sí? Los que son mugre, pues uno se los quita y ya puede vivir, puede hacer las cosas. Pero los que somos uñas, hasta las uñas son importantes. Los dedos son importantes, los pies son importantes. Y todos somos miembros del cuerpo y somos importantes para el Señor. Porque muchas veces menospreciamos cómo le estamos sirviendo al Señor o cómo el Señor quiere que le sirvamos, porque eso es una medida. Y uno no se puede hacer como dicen, llegar de una vez. Si uno se lanza a la política, no puede llegar de un día para otro a ser el presidente de la República, ¿cierto? Hay un proceso, empiezan con los ediles, con la Junta de Acción Comunal, con los ediles, con una cosa y otra, y va avanzando Senado, Cámara, representante, mejor dicho, hasta que puede llegar a lanzarse a la presidencia. Porque si no, ese día no vota ni la mamá, por ejemplo. Pero el hecho es ese, que también hay una medida en que el Señor nos pone a trabajar, pero sí debemos avanzar paso a paso en lo que el Señor tiene y en el propósito que el Señor quiere para nosotros. Pero todos somos importantes para el Señor. Pero recordar que el fundamento no es una institución humana, sino es del mismo Señor Jesucristo, el fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces la iglesia no es solamente el lugar al que asistimos, sino es la vida que le pertenecemos al Señor, nuestra vida, nuestro ser. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y Dios habita en medio de su pueblo por medio del Espíritu Santo. Y cada uno somos parte de esa construcción, ¿no? Entonces, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo como piedras vivas, reflejando la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿O simplemente solo somos asistentes a la iglesia? ¿Somos asistentes a un edificio o realmente somos parte del cuerpo de Cristo? Parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, es ahí donde debemos edificarnos en Cristo, estar caminando con el Señor Jesucristo, actuar y vivir como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos edificas, Señor, con tu palabra, nos edificas, Señor, con tu amor, con tu misericordia. Vemos esto que nos llama la atención, a que no debemos vivir
como vivíamos antes, sino que ahora debemos vivir como Cristo. Debemos vivir concentrados, con nuestra mirada puesta en ti, con buscar ser parte genuina del cuerpo de Cristo, con buscar el crecimiento por medio de la comunión contigo, Padre Santo. Que crezcamos espiritualmente, Padre amado Dios Todopoderoso. Te damos gloria, honra, alabanza y agradecemos tu palabra y te pedimos que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestro ser, en nuestro corazón para seguir creciendo. Que tu Santo Espíritu nos recuerde esta palabra cuando queramos flaquear o cuando queramos volver atrás o cuando queramos tal vez irnos por el pecado, por la tentación, sino que resistamos en este camino que nos dirige hacia ti, que resistamos esta carrera que tenemos por delante para llegar a esa meta gloriosa, que es el tiempo en que estaremos delante de tu presencia en esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Padre Santo. Dejamos todas nuestras preocupaciones de enfermedades, dificultades, situaciones, pruebas y hasta las mismas bendiciones que nos das, las dejamos en tus manos, Padre Santo, para que nada de eso nos robe esa paz, para que nada de eso nos quite nuestro pensamiento, nuestra mirada de los lugares celestiales, que nada de eso nos distraiga, que nada de eso nos desvíe del camino que nos dirige hacia el reino de los cielos. Que obres tú cada día, Padre Santo, en nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios.